Ahora vamos a hablar de uno de los temas teóricos mucho más importantes dentro de esta metodología del entrenamiento de la fuerza basado en el aprendizaje motor para el rendimiento o para la rehabilitación deportiva. Y es entender el concepto de transferencia y el concepto de especificidad dentro del aprendizaje motor. Entender muy bien estos dos conceptos nos va a marcar la ruta correcta para nosotros poder eh, plantear contenidos, o sea, ejercicios dentro de nuestra unidad de entrenamiento que lleven a nuestro deportista a mejorar el rendimiento, que desde el punto de vista de esta teoría, obviamente, es mejorar la eficiencia para moverse. No solo mejorar la fuerza, no solo mejorar la estabilidad, no solo aumentar la masa muscular, no solo mejorar la propiocepción, sino que debe mejorar de forma sistémica todo integrado para que el deportista pueda ejecutar de la mejor manera dentro de un contexto ecológico, dentro de un contexto determinado. Cancha de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de rugby, ring de boxeo, cancha de tenis, todo sistémico buscando un aspecto ecológico. Recuerden la primera charla de introducción donde hablamos de dónde venían las teorías sistémicas y hacia dónde iban esas teorías hoy en día dentro del proceso de aprendizaje motor, y vamos a hablar también de aspectos fisiológicos y aspectos algunos mecánicos para poder explicar de la mejor manera cada contenido de la unidad de entrenamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que hace muchos años nosotros hemos utilizado el concepto de transferencia entendido como un ejercicio de fuerza seguido por otro ejercicio, de pronto con más velocidad que fuerza, y posteriormente un ejercicio específico a la máxima velocidad. El clásico ejemplo de esto podría ser la sentadilla, una sentadilla pesada, una sentadilla pesada como primer ejercicio o básico. Posteriormente seguiríamos a un ejercicio de saltabilidad, puede ser drop jumps, deportista cayendo y rebotando al banco. Y tercero pasaríamos tal vez a un ejercicio de sprint, donde el deportista pues ya va específicamente a correr en el campo. Y esto lo habíamos llamado transferencia dentro del entrenamiento de la fuerza. Vamos a hacer la transferencia de este ejercicio. Vamos a hacer la transferencia de este ejercicio press banco lanzando el balón medicinal. Este concepto hace mucho tiempo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, obviamente, no solo desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje motor, sino también desde la teoría del entrenamiento de la fuerza. Uno de los primeros en hablar del cambio de este concepto fue González Vadillo, donde obviamente explicó algo muy similar a lo que nosotros vamos a decir en este momento, y posteriormente con las teorías del aprendizaje motor de mm, eh, las teorías del aprendizaje motor, se me va el nombre en este momento, de Bergenstein, donde muestra cómo el proceso de aprendizaje motor tiene que tener unos aspectos específicos en la ejecución, no solo hablando desde el rendimiento, sino desde la enseñanza en general, debe tener unos componentes para que eso que estamos haciendo tenga una transferencia a el proceso de aprendizaje. Entonces, esto que nosotros vemos acá en este momento no sería nada más que un ejercicio 1, un ejercicio 2 y un ejercicio 3 dentro de una unidad de entrenamiento, que uno no tiene mucho que ver con el otro desde esta teoría. Simplemente yo hice una sentadilla, después hice pliometría y después corrí, que básicamente este sería el ejercicio con mayor transferencia al rendimiento deportivo, y estos no tanto, aunque obviamente están mejorando uno de los aspectos importantes de la especificidad. Ahora, ¿qué sería ese concepto de transferencia
desde un enfoque del aprendizaje motor. Transferencia va a ser todo ejercicio o contenido dentro de la unidad de entrenamiento de la fuerza que me lleve a mejorar el rendimiento específico del gesto motor que yo estoy entrenando. Supongamos correr. Entonces, si yo hago un ejercicio con apoyo bipodal, este ejercicio no va a tener mucha transferencia al ejercicio, al gesto específico de correr, porque carece de especificidad, que ya vamos a hablar de esos aspectos. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, lo veíamos en la sesión pasada, es entender los atractores del gesto que yo voy a explicar en la unidad de entrenamiento. Los atractores, los puntos más importantes para que ese gesto se haga de la forma eficiente. Cómo son los contactos, cómo está el tronco, cómo está el cuerpo, cómo están los brazos, están en la misma línea, están cruzados, cómo es en función de la técnica o el deporte que cada uno de ustedes tengan. Van a entender, obviamente, cuáles son los atractores diferentes. Aquí no podríamos generalizar el salto con pértiga con el sprint en velocidad porque se sale completamente de contexto uno con respecto al otro. Ahora, ¿qué pasaría si yo dentro de este proceso, por qué es tan importante entender los atractores y entender la explicación teórica, la explicación visual de cada uno de estos? Porque el deportista va a aprender de una mejor manera. Ahora, yo como entrenador, ¿qué aspectos son los que debo tener siempre presentes para que un ejercicio sea específico y tenga transferencia al aprendizaje? Específico para que tenga transferencia al aprendizaje, no un ejercicio para que tenga transferencia a un gesto, sino busco un ejercicio o pongo unidades, contenidos de entrenamiento dentro de mi sesión de entrenamiento de fuerza que tengan especificidad gestual para que haya transferencia al proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, vamos a hablar que debe existir una especificidad biomecánica. La especificidad biomecánica es uno de los puntos donde la mayoría de los ejercicios se quedan ahí. O sea, yo voy a hacer un ejercicio que se parece visualmente al gesto. Ejemplo, salto vertical. Entonces el salto vertical de alguna manera se parece a correr. Entonces yo siempre en la unidad de entrenamiento tengo saltos verticales. Puede ser un ejercicio, obviamente, que tiene un grado de especificidad y que va a generar alguna transferencia al gesto deportivo. Pero si nosotros lo vemos desde los atractores, nos estamos quedando quizá de pronto en 1, 2 o 3 componentes. Entonces, no estoy llegando a tener una gran transferencia. Cuando yo hablo de la biomecánica, obviamente va a ser muy importante que el entrenador especialista de ese deporte, ojo que este dato es para los fisioterapeutas, el fisioterapeuta actual tiene que entender de entrenamiento de la fuerza y tiene que practicar deportes. Tiene que los fines de semana una recomendación, vaya juegue tenis, vaya juegue fútbol, si está rehabilitando a un golfista, vaya y practique el golpe, si está rehabilitando un jugador de fútbol, patee un balón, muévase con un balón de fútbol para poder explicar con un conocimiento adquirido lo que quiera hacer en la sesión de entrenamiento. Difícil, yo no podría ser un especialista de entrenamiento para un boxeador. Conozco algunos aspectos atractores, pero yo tendría que profundizar mucho o tener al entrenador que me explique cuáles son los principales atractores para yo poderlos poner dentro de la biomecánica, que es el primer punto. Entonces, que el ejercicio se parezca biomecánicamente al gesto que yo quiero mejorar.
Segundo aspecto importante, intermuscularmente se tiene que parecer. ¿Qué significa intermuscularmente? Entre grupos musculares deben haber sinergias. Entonces, si cuando yo corro, el isquiosural y el glúteo trabajan en sinergia por la estabilidad de cadera y por la fase de impulso cuando voy corriendo, el tronco está en una posición, los brazos están en la otra, yo ya estoy trabajando con sinergias musculares. Sinergias musculares o colaboración entre grupos musculares. Entonces, entiendo, vuelvo y repito, que cuando yo voy corriendo, el glúteo hace extensión de cadera, mientras el isquio está haciendo de pronto una fase isométrica o excéntrica, el tronco está en una posición, entonces yo ya empiezo no solo a pensar en cómo es el movimiento parecido, sino cómo funcionan las sinergias musculares para poder tratar de replicar eso allí. Y esas sinergias musculares nos llevan a un aspecto muy importante que hemos hablado en otros artículos de interés, pero que es importante recordarlo acá. Hay sinergias musculares, vamos a poner una muy fácil de entender. Cuando yo hago contacto con el piso, debe haber, este es el tobillo, debe haber cierto grado de rigidez para que el tobillo no haga contacto con el piso. Para que haya una correcta rigidez articular y muscular, obviamente deben trabajar los agonistas y los antagonistas, en este caso del flexor del tobillo. Entonces, cuando hay sinergias y yo entiendo que hay en ese contacto con el piso, uno de los aspectos importantes dentro de los atractores es que el talón no toque el piso. Esa sinergia entre flexores y extensores me van a empezar a mejorar la rigidez articular. ¿Por qué explico esto? Porque si no hay sinergia entre flexor y extensor y yo hago un ejemplo, un ejercicio para mejorar la técnica de carrera y el talón siempre está tocando el piso, significa que yo no estoy pensando en una especificidad entre grupos musculares o con sinergias entre agonistas y antagonistas. Y así, en la mayoría de los gestos que yo voy a tratar de enseñar a través de entrenamientos de fuerza, a través de contenidos de ejercicios de fuerza, debemos pensar en qué sinergias musculares son las más importantes. ¿Qué hace el hombro mientras el core? ¿Qué está haciendo el hombro y el core en el lanzador de béisbol, en el rematador de voleibol? Y no irme a acostar en la máquina del gimnasio de banco, hacer un movimiento del brazo cuando el core está completamente aislado y yo no estoy teniendo en cuenta esas sinergias para que haya mayor especificidad y transferencia al gesto. El tercer aspecto importante va a ser la especificidad intramuscular. Cuando ya hablamos de la especificidad intramuscular, nos referimos más a un aspecto neuromuscular en cómo están funcionando en ese momento las fibras musculares. Están funcionando de forma rápida, explosiva. ¿Qué gesto estoy haciendo? Estoy haciendo una acción de frenado excéntrica. Estoy haciendo una acción de aceleración concéntrica. Estoy haciendo un gesto de estabilización isométrico. Estoy haciendo un gesto a la máxima velocidad durante la carrera, o sea, el contacto con el piso, reactivo. Estoy haciendo un gesto explosivo. Todos estos aspectos, y se pueden quedar muchos más por fuera, me van a ir generando una especificidad intramuscular. ¿A qué velocidad es ese gesto?
Obviamente en el proceso de aprendizaje, en la fase 2, que es la que estamos en este momento, yo voy a enseñar los movimientos con velocidad controlada porque los estoy hasta ahora memorizando, los estoy aprendiendo con una buena ejecución técnica. Pero posteriormente, para que el ejercicio sea específico, debe haber: la acción es excéntrica o es concéntrica o es combinada. La acción es trifásica, es desacelero, freno y cambio de dirección. Freno, me sostengo y cambio de dirección a concéntrico. Todo eso me va dando la especificidad intramuscular para que el ejercicio, vuelvo y repito siempre, sea específico y tenga transferencia al gesto que yo estoy tratando de enseñar. ¿Cómo funciona el isquiosural en el sprint? Él está en rodilla casi extendida, hace una fase excéntrica e isométrica, entonces yo ya entiendo que el ejercicio que voy a hacer para mejorar o para prevenir o para rehabilitar ese segmento muscular que se ve afectado en ese gesto motor, voy a utilizar aspectos intramusculares que son específicos de ese movimiento. Eso nos lleva a hacer análisis de cómo es el comportamiento electromiográfico, cómo es el comportamiento en términos de velocidad, de fuerza, qué contracciones priman en ese gesto motor. Tercer aspecto de la especificidad intramuscular. Cuarto aspecto, el aspecto propioceptivo. Cuando hablamos del aspecto propioceptivo es cómo está el posicionamiento del cuerpo en ese gesto. Entonces, si yo estoy haciendo un freno con cambio de dirección, obviamente los dos pies en algún momento van a estar en el piso porque yo estoy desacelerando para cambiar de dirección. ¿Cómo va a estar el posicionamiento de mi tronco? ¿Cómo está el posicionamiento de mis pies en el momento de aplicar fuerza? Recordemos que ahorita, acompañado del otro aspecto de especificidad que vamos a explicar, según como yo esté parado en el piso y como esté posicionado al momento de aplicar la fuerza, así el sistema nervioso central o el sistema neuromuscular va a adaptar al cuerpo a hacer fuerza. Si yo entreno siempre en la máquina de prensa o debajo de la máquina de Smith haciendo sentadilla o haciendo, yo voy a mejorar cada vez más ese gesto, la sentadilla, yo voy a mejorar cada vez más el empuje de la prensa, pero no le pidamos al sistema que aprenda a moverse a alta velocidad y haciendo frenos con cambio de dirección cuando yo me quede en un aspecto biomecánico y no tengo en cuenta los otros aspectos como es la propiocepción. Entonces, palabras más, palabras menos, dependiendo del gesto que yo esté explicando, cómo está el posicionamiento de cada articulación dentro de esa ejecución, que combinado con estos me va a traer mucho más, digamos, complejidad neuromuscular, porque nosotros sabemos que la propiocepción no es en términos sencillos, es la capacidad que nosotros tenemos de poder entender cómo está el posicionamiento del cuerpo o el posicionamiento articular en diferentes momentos. Y eso va a estar en función del tipo de piso donde yo esté trabajando. Por eso es importante tratar de tener en los ejercicios de fuerza, sobre todo, la superficie regular o el campo específico, aspecto ecológico, el campo específico donde él va a competir. Segundo, la velocidad con la que yo ejecuto intramuscular, y según las sinergias con las que yo ejecuto, pues yo voy a empezar a hacer un mejor uso de los aspectos del uso, perdón la redundancia, de los receptores mecánicos del cuerpo, usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi. Van a empezar a entrenarse de la mejor manera. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que entrar rígido en un freno con cambio de dirección, pues obviamente ese posicionamiento articular de la forma específica también va a empezar a entrenar aspectos intramusculares y sinérgicos y biomecánicos del gesto, y yo voy metiéndole cada vez más contenido específico para que haya transferencia al proceso de aprendizaje. Por último, pasamos al aspecto sensorial. El aspecto sensorial es un contenido de los ejercicios que antes no importaba mucho.
y es cómo está posicionada la cabeza por los ojos y por el oído con respecto a la aplicación de la fuerza. Entonces, para que esto se entienda más fácil, si yo voy a acelerar, obviamente yo tengo que correr hacia adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? El tronco está inclinado, la cabeza está adelantada con respecto al eje vertical y ese posicionamiento visual y esa ubicación de la cabeza va a cambiar por completo el funcionamiento del sistema vestibular. Cuando el sistema vestibular, cuando la cabeza se mueve, empieza a cambiar completamente la forma en que el cuerpo puede aplicar fuerza. Nosotros sabemos, es más fácil aplicar fuerza en una posición de equilibrio estable, yo estoy parado acá, que aplicar fuerza cuando estoy cayendo, estoy acelerando. Por eso, si yo quiero mejorar la aplicación de fuerza con un vector horizontal y vertical, obviamente cuando yo me muevo estoy empujando hacia adelante y hacia arriba, debo buscar que el sistema sensorial esté ubicado de esa forma. Entonces, cambios de dirección, la cabeza llega al momento del freno, pero cuando yo voy a salir, la cabeza gira hacia la zona donde yo quiero girar, yo quiero moverme. Entonces yo no puedo, vamos a entrenar cambios de dirección, 2 mancuernas, me cojo las manos acá y hago sentadillas laterales. Tiene un aspecto biomecánico, tal vez tiene un aspecto intermuscular porque hay sinergias, pero nos estamos olvidando propioceptivo y sensorial, le estamos quitando especificidad. Entonces, la ubicación de la cabeza, tremendamente importante dentro de este proceso de aprendizaje. Y por último, para que el ejercicio llegue a una especificidad mucho más alta, aparecen estas dos palabras, sistémico y ecológico. Sistémico y ecológico no significan nada más que englobe todo o la inmensa mayoría de atractores que tenga ese gesto motor, que pueda combinar diferentes aspectos. En este caso estamos hablando de entrenamiento de fuerza. Si nosotros habláramos de algo más técnico-táctico, aquí ya tendría que aparecer el aspecto ecológico. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya el deportista no solo se mueve bien a través de ejercicios de fuerza descontextualizados porque no está en el sistema, en la ecología o en el ambiente donde él se mueve, sino que ahora yo me traslado al campo de juego, cancha de tenis, y este deportista que ya sabe salir hacia la derecha, hacia el revés, hacia un drop, hacia atrás, yo ahora ya lo exijo dentro del ambiente en el que él compite y con la realidad de la velocidad a la que sale la pelotica, con la velocidad de la exigencia metabólica, o sea, con la resistencia específica, lo voy llevando al contexto real. Entonces, lo sistémico nos lleva a lo ecológico y eso es lo que nosotros vamos a buscar a través del entrenamiento de la fuerza basado en el aprendizaje motor. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es la especificidad y lo que es la transferencia dentro del proceso del aprendizaje motor y los puntos, estos 5 puntos que no deberían faltar siempre que hay un ejercicio de fuerza dentro de esta teoría del entrenamiento.